Bueno, chicos, empiezo a grabar, así que si no os interesa que salgan vuestras caras, podéis apagar las cámaras. Y nada, este webinar, como sabéis, es una presentación, es una explicación teórico-práctica de lo que sería la teledetección y en concreto de lo que son las imágenes de satélite, las bandas y cómo estas se pueden tratar, procesar para obtener algunos indicadores que nos permitan analizar aspectos territoriales y vincular esta información a polígonos y de esta manera extraer información que nos interese. En la práctica se pide concretamente que extraigáis información sobre la nieve en las pistas de esquí, pero lo que yo voy a hacer es utilizar en lugar de imágenes de satélite, imágenes de dron, y en lugar de pistas de esquí vamos a tratar el espacio de la playa, tal y como hicimos en la práctica en el webinar anterior, que utilizamos los datos LIDAR que obtuvimos con el grupo de investigación mediante un dron. En esta ocasión lo vamos a hacer igual, pero nos vamos a centrar en la playa de la Platera, la otra era la playa de Sant Pere Pescador, y vamos a situarnos en la playa de la Platera y en lugar de tratar datos LIDAR, nos vamos a centrar en imágenes multiespectrales para el análisis de la vegetación. ¿De acuerdo? Os cuento un poco el caso de estudio para que os ubiquéis y sepáis por qué estamos haciendo esto. Luego voy a explicaros qué son las imágenes satélite, cómo se capturan, qué son las bandas, qué son las firmas espectrales, etcétera. Y aunque este discurso teórico os pueda parecer un poco sencillo, me parece que es mejor empezar por la base y que todo el mundo entienda las bases fundamentales de la teledetección para seguir explorando más allá si queréis. Prefiero que no se quede nadie atrás, que no empezar a hacer un discurso muy elaborado. Cuando esto no es una asignatura de teledetección, tampoco tendría sentido. ¿De acuerdo? Entonces os sitúo, como ya sabéis, creo que os lo expliqué en el otro webinar, soy investigadora de la Universidad de Girona y estoy trabajando en playas. Estamos analizando la morfología dunar y la vegetación asociada. En concreto, aplicamos medidas de restauración dunar en playas y analizamos mediante drones la ganancia volumétrica alrededor de las medidas de gestión que aplicamos. En la playa de la Platera, concretamente, hay un técnico que es biólogo y está no obsesionado, pero está muy, pues sí, está obsesionado con la vegetación. Entonces él está constantemente haciendo plantaciones y prueba distintas plantas. Ahora prueba un poco una tipología de plantas que se llama burró, luego prueba el Linus fartus, que es el aljul, que no sé cómo es en castellano, es una planta típica de dunas y va probando distintas especies a ver cuál tiene mejor tasa de supervivencia y mayor tasa de captación eólica, es decir, cuál sirve más para desarrollo dunar. Entonces, en este vaivén de plantaciones, nos comunica como investigadores para que le ayudemos y como sabe que vamos a volar el dron allí, nos comunica, nos envía las parcelas donde está plantando. Nosotros volamos el dron y le calculamos la tasa de supervivencia e incluso el índice de vegetación de cada parcela para saber en qué estado de salud se encuentra la vegetación. Nosotros posteriormente y con los años también analizamos si esta vegetación contribuye o no a la sedimentación, es decir, si estamos ganando más volumetría allí donde se planta que en espacios donde no se planta y solo hay captadores eólicos. Vale, bueno, este rollo os lo he hecho porque quiero que sepáis lo que vamos a hacer en esta práctica. ¿Vale? Entonces, nosotros volamos con un dron. Tenemos un sensor LIDAR, que es lo que hicimos en la otra ocasión, y tenemos otro sensor multiespectral. Entonces, con ese sensor multiespectral que nos captura, tenemos dos sensores multiespectrales. Uno nos captura el RGB, el Red, Green, Blue, las tres bandas típicas de azul, verde y rojo, y luego las dos bandas más típicas en sensores multiespectrales caseros, que es el Red Edge y el infrarrojo cercano. En esta ocasión solamente tenemos 4 bandas porque, como os he dicho, tenemos 2 sensores y el que hemos utilizado en esta ocasión, que tiene una precisión mayor, pero eliminamos
no tiene el captador no tiene el sensor para la banda azul, que no se utiliza para la detección de vegetación. Por lo tanto, solo tenemos el rojo, el verde, el infrarrojo cercano y el red edge, el que está justo después del rojo. ¿De acuerdo? Con esas cuatro bandas calculamos distintos índices de vegetación y miramos en esas parcelas cómo está la vegetación y lo vinculamos a la volumetría, al estado del sedimento, ¿no? Pero bueno, como seguramente voy a compartiros la pantalla. Vale, vale. ¿Me podéis confirmar que estáis viendo bien la pantalla? Sí. Sí, es veu bé. Sí. Molt bé, gràcies. Entonces, aprovecho este webinar para explicaros un poquito las bases de la teledetección. Y es que desde el SICTE, como algunos de vosotros, algunos incluso ya sabréis y habéis escuchado hablar de este recurso, a otros es nuevo para vosotros, lo conoceréis hoy, diseñamos esta web donde explicábamos las bases de la teledetección, porque encontramos que solamente hablar de teledetección, explicar cómo funciona la combinación de bandas o cómo funciona el desarrollo de indicadores, etcétera, nos quedábamos cortos a la hora de explicar para qué sirven los sensores remotos y las imágenes que podemos obtener a través de ellos. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar esta web que nos permitía una clase o un espacio teórico previo a la explicación práctica para que los alumnos se ubicaran un poco y pudieran entender qué son las bandas y cómo es que a través de las bandas podemos identificar objetos, a través de esta combinación, a través de esta elaboración de índices, ¿no? Entonces, es una web que es bastante completa, está en castellano, en catalán y en inglés. Y bueno, aquí está un poco explicado, hay distintas secciones. En primer lugar, explicamos qué es la web, que es esto que os he dicho, es una guía, de hecho es una guía didáctica que ofrecemos a los profesores, pero ahora mismo como podemos decir que estoy haciendo de profesora a través de este webinar, pues la utilizo para explicaros esto. Este apartado vemos ejemplos prácticos. Por ejemplo, vamos a ver, cómo vais a hacer la práctica de nieve, pues vamos a ver el caso de estudio del aneto. Aquí hemos puesto el pico de aneto, explicamos un poco explicamos las fechas de este caso concreto, qué satélite hemos utilizado, qué categoría de estudio, retroceso de los glaciares, explicamos un poco qué es el estudio esto, dónde se ubica y luego vamos a ver los resultados. A veces la combinación de bandas nos puede ayudar a detectar con precisión los espacios con nieve. A menudo los espacios blancos o grisáceos se pueden confundir entre rocas y nieve. Por lo tanto, hay espacios que son muy blanquinosos, que pueden ser rocas, y hay espacios que son grisáceos, que pueden ser nieve. Entonces, si aplicamos una combinación de bandas determinada, podemos ver un contraste muy marcado entre lo que es nieve y lo que no lo es. Entonces podemos cuantificar o identificar los espacios de nieve en alta montaña en un día concreto en función de la disponibilidad de imágenes satélite. Aquí es exactamente lo mismo. A través de la combinación de bandas hemos hecho esto. Y aquí introducimos un vídeo donde, a través de esta web que presentamos, que se llama EOBrowser, se muestran los pasos detallados de cómo llegar hasta donde nosotros hemos llegado. Es básico, no es una cuestión complicada, pero sí que es un recurso útil y satisfactorio para entender las bases de la teledetección.
Pero para entenderlas, antes de ver los casos de estudio, que son resultones y son divertidos, lo que hay que visitar es la pestaña de teledetección. No está tan explicado como vuestros apuntes, pero está explicado de forma más divulgativa y más didáctica. Entonces hicimos unos textos que los pudieran entender las personas normales, incluso los niños pequeños, que de hecho hicimos un taller de altas capacidades y lo entendían todos mucho mejor que yo, y me hacían unas preguntas descomunales. Entonces, a veces los niños les explicas bien las cosas y pueden llegar a entenderlo mucho mejor que un adulto, ¿no? Entonces, a lo que íbamos, se explica de forma muy sencilla, de forma didáctica, y explicamos las bases de la teledetección, como seguramente sabéis, y si no, pues a partir de ahora sí. La teledetección es la ciencia que estudia la superficie terrestre sin estar en contacto con ella. Y para ello se incorporan, se implementan sensores en plataformas que permiten la captación de la información de la superficie terrestre. Estos sensores pueden ser de mucha tipología y las plataformas pueden ser pues, desde drones hasta aviones, helicópteros e incluso espaciales. Ya nos vamos a los satélites. Contra más lejos, menos resolución, pero más alcance hay. Entonces nosotros cuando hablamos de teledetección casi siempre nos vienen a la mente, nos viene a nuestro imaginario las imágenes de satélite, ¿no? Y no es de extrañar porque generalmente, bueno, es lo que más se ha divulgado, ¿no? Recientemente se han puesto bastante de moda los drones porque han bajado de precio y se ha popularizado su uso, ¿no? Y bueno, en esta práctica trabajaréis con imágenes de satélite, pero yo hoy os explicaré, trabajaremos con imágenes de dron. Vamos a seguir un poquito con la parte teórica. Bueno, aquí solo para poneros un poco en contexto, cada agencia espacial, cada agencia espacial, que generalmente pues está, representa un conjunto o un país o un conjunto de países. Por ejemplo, la NASA representa a los Estados Unidos y la ESA representa a la Unión Europea. Pues cada agencia espacial tiene sus propios satélites que mandan órbita y se utilizan para extraer información según los intereses. Generalmente cada agencia espacial tiene una que se llama una familia de satélites. La NASA tiene la familia de satélites Landsat y la ESA tiene la familia de satélites Sentinel. Entonces, si hablamos estrictamente de los satélites de la ESA, de los Sentinel, del programa Copernicus, tenemos mucha tipología. Tenemos el Sentinel-1 que tiene incorporado un radar, tenemos el Sentinel-2 que lo que tiene es incorporado un sensor multispectral, tenemos el Sentinel-3 y 4 que lo que tienen son plataformas incorporadas y procesan los datos que obtienen y ya dan una información procesada. Es decir, hay mucha tipología. Cada sensor, cada satélite tiene una finalidad diferente y en función de los intereses del usuario tiene que recurrir a las imágenes de un satélite o de otro. Entonces, si queréis interrumpirme lo podéis hacer directamente porque no veo quién levanta la mano o si la levanta alguien. ¿Vale? O sea, me decís Carla, Carla y yo paro y podéis hablar. Carla, Sí. que se ha cortado la imagen un momento. Cuando empezabas a hablar de los tipos de satélite, o bueno, ha durado durante un minuto así no se te veía. ¿Pero se me escuchaba? No, ha habido un momento que se ha cortado. Vale. No sé si Pues todo el gracias por mundo, avisar. creo que será lo mismo para todo el mundo, supongo. No, aquí Muchas gracias. funcionaba, pero es cuando empezaste a explicar Sentinel-1, 2 y Sí, 3. sí, Sí. sí, eso mismo. Bueno, por si acaso, como no podemos revisar ahora la grabación,
por si acaso se trata de un problema de mi conexión y el problema ha sido para todo el mundo, voy a repetirlo. Entiendo que era cuando estaba hablando de que la NASA tiene los satélites Landsat y que la ESA tiene los satélites Sentinel, ¿no? Entonces, repito desde Sí, aquí. sí, sí, era esto. Sí, sí. Vale, genial, pues vuelvo a repetir. Estaba diciendo que cada agencia espacial tiene su propia familia de satélites que en general sirven, cada satélite, cada satélite tiene un sensor incorporado distinto y que sirve para distintas finalidades. Por ejemplo, en el caso de Sentinel, que son la familia de satélites del programa Copernicus de la ESA, em, tenemos, por ejemplo, el satélite Sentinel-1, el satélite Sentinel-2, cuya diferencia está entre que en que el Sentinel-1 tiene un radar incorporado y el satélite 2, en lugar de un radar, tiene un sensor multiespectral de alta resolución incorporado. Entonces proporcionan informaciones diferentes que ahora os voy a decir qué diferencia hay entre ellas. El satélite el Sentinel-3 y el Sentinel-5, por ejemplo, tienen plataformas incorporadas que lo que hacen estas plataformas es procesar la información que reciben y proporcionar al usuario esta información procesada directamente. Es decir, no proporcionan una imagen en sí, sino que proporcionan un valor de píxel determinado en función del procesado que han hecho sus plataformas. Por ejemplo, el Sentinel-3 sirve para la monitorización de las superficies, de la superficie oceánica, para hacer pronósticos en el clima marino y también en el medio ambiente, en temas oceánicos. El Sentinel-3 se centra en datos atmosféricos, por lo que es un satélite que es muy útil para ver las condiciones atmosféricas, ya sea de contaminación o sí, en general de contaminación, porque analiza partículas que están en el aire. Entonces, pero claro, el Sentinel-1 de hecho tiene un radar, el Sentinel-2 tiene un sensor multiespectral. Bueno, pero ¿qué es esto, no? Exactamente. Pues bien, básicamente si nos centramos en el Sentinel-1, que tiene un radar, y el Sentinel-2, que lo que tiene es un sensor multiespectral, la diferencia principal entre ambos está en que uno es un sensor pasivo y el otro es un sensor activo. Y exactamente lo mismo sucede o aplicaría para los drones, los aviones o los helicópteros. Porque aquí de lo que estamos hablando es del sensor y no de la plataforma que lo sustenta. Por lo tanto, eso funciona en cualquier escala espacial, ¿no? Entonces, en los sensores pasivos, como sería un sensor multiespectral, dependen de la luz solar, porque lo que hacen es capturar la información sobre la reflectancia de los objetos frente a la luz solar. Entonces siempre funcionan de día. Y estos son los sensores que tienen incorporados, los sensores que tienen cámaras multiespectrales o hiperespectrales, que capturan diferentes bandas del espectro electromagnético. Y a partir de allí, como cada objeto tiene su propia reflectancia, se puede extraer información de los objetos. Este implica ciertos conocimientos de física para entender cómo funciona e intentaremos explicar los básicos, pero antes vamos a hablar de qué son los sensores activos. Los sensores activos tienen un radar incorporado. Entonces, este radar, que puede ser un escáner, puede ser un sensor de rebote de ondas, microondas o lo que lleven cada uno, lo que hace concretamente es analizar de la propia emisión del sensor el rebote con la información que le pueda proporcionar. Por ejemplo, el LIDAR se trata de un sensor activo, porque el propio LIDAR es un radar que emite una señal y lo que calcula es el retorno. Gracias al retorno se puede ubicar el punto
en el aire, digamos, porque lo que calcula es la distancia que hay entre la emisión, entre el sensor que emite y el objeto en el cual rebota. Entonces podemos ubicar un punto allí y esto es un sensor activo. Sin ese radar esto sería imposible. En cambio, los sensores pasivos solo necesitamos luz solar. Y bien, si nos centramos específicamente en los sensores pasivos, que son los sensores que funcionan con la luz solar, vemos que hay que tener muy en cuenta lo que es el espectro electromagnético, porque aquí encontramos las bases teóricas de la teledetección. Y que una cosa que, bueno, parece muy básica, pero yo prefiero hablar desde lo básico e ir creciendo que no al revés, porque a veces pensamos que todo el mundo es muy listo y no, entre los cuales me incluyo, ¿eh? Que no, quiero decir que hay que hablar desde lo más básico, ¿no? Para entender que para eso estamos aquí. Entonces, aunque parezca muy obvio, la luz, lo que vemos con nuestros propios ojos, es la luz visible. Solo podemos captar longitudes de onda que van desde 0,4 a 0,6 micrómetros. Que esto, para que nos ubiquemos, significa desde el ultravioleta cercano a el rojo cercano, que sería desde el azul al rojo, pasando por el verde. Y aquí, con la luz visible, son las imágenes que corresponde a las imágenes que podemos generar con las tres bandas RGB, es decir, rojo, verde y azul. Si queremos recurrir a otras imágenes o a otra información, tenemos que captar longitudes de onda que se encuentran fuera del rango visible. Y eso es de lo que se ocupan los sensores multi e hiperespectrales, que pueden llegar a capturar más información del espectro electromagnético. Vamos a seguir viendo un poco más. Antes de esto, quiero pasar a esta imagen de aquí, que nos sirve para que veáis que si la luz visible que podemos ver con nuestros propios ojos incluye este rango de aquí, los satélites generalmente a día de hoy capturan bandas. Cuando hablamos de bandas decimos puntos concretos de longitud de onda en el espectro electromagnético. Es decir, una banda es la información que se extrae de un punto concreto del espectro electromagnético, ¿sí? Entonces los satélites, de la misma forma que nosotros solo podemos ver esto, se ocupan de capturar un poco más, bueno, mucho más, y generalmente suelen capturar los multiespectrales entre 10 y 15 bandas, más o menos. El Sentinel captura 12 y el Landsat también. ¿Vale? Entonces, estas son las distintas bandas que nos descargamos cuando tenemos una imagen de Landsat. Nos descargamos y vemos esto. De la banda 1 a la banda 12, la numeración, es decir, le vamos a llamar banda 1 al Deep Blue Light. Esto es totalmente arbitrario. De la misma manera que esta nomenclatura es así para los Sentinel, Landsat tiene una nomenclatura distinta. Por ejemplo, el RGB, que son 432 en Sentinel, es distinto en Landsat, por lo que nos debemos fijar en el nombre técnico de la banda y no en su número. No hablaremos de banda 4, sino que hablaremos de la banda correspondiente al Red Light o de la banda correspondiente al Near Infrared. ¿Sí? Esto es importante porque no es lo mismo la banda 8 en Sentinel que en Landsat o que en otros satélites. Y bueno, ¿y por qué motivo cómo es que a partir de las radiaciones, de la radiación electromagnética podemos detectar qué objetos estamos viendo sin tener en cuenta la luz solar, el color natural, lo que vemos con nuestros propios ojos, ¿no? ¿Por qué podemos identificar objetos mediante la teledetección? Pues por lo que
por lo que llamamos la firma espectral de cada objeto. Aquí tenemos un gráfico sintético muy básico, pero que da para entender muy bien este concepto, que nos muestra el porcentaje de reflectancia que tienen los distintos objetos, por ejemplo, la nieve, el suelo, la vegetación o el agua, según dónde se observe a lo largo del espectro electromagnético, es decir, el porcentaje de reflectancia en cada longitud de onda distinto. Vamos a ver, la nieve, bueno, la nieve es blanca porque refleja mucha luz y por lo que, como refleja casi el 100% de la luz, la vemos de color blanca. Pero a medida que vamos avanzando hacia longitudes de onda más elevadas, lo que vemos es que el valor de este objeto, que es la nieve, va disminuyendo en valor de reflectancia. Entonces vemos y sabemos, porque esto se ha estudiado desde física, desde los científicos que estudian esta materia han cogido los distintos objetos y han analizado concretamente qué longitud de onda, qué valor tiene cada objeto en la longitud de onda. Por eso lo sabemos, no es que nos lo hayamos inventado o lo podamos ver por ordenador, ¿no? Esto se necesitan realmente instrumentos que te digan exactamente el objeto qué valor tiene. Entonces, esto, por ejemplo, que es la vegetación, que la vemos verde porque tiene un pico de reflectancia elevado del 20% en la zona del espectro, en la zona de la luz verde. Entonces, enseguida la vegetación sube nada más entrar en el infrarrojo y presenta valores de reflectancia muy elevados en la zona del infrarrojo cercano. Por eso la vegetación en infrarrojo se ve muy destacada, se ve muy roja. Entonces este valor va bajando a medida que aumenta la longitud de onda también. El suelo, en cambio, tiene una firma espectral más estable, con valores parecidos de reflectancia a lo largo de la longitud de onda. ¿Por qué lo explico todo esto? Porque en función de la firma espectral y del valor concreto de un objeto, nosotros lo podemos identificar si tenemos acceso a las bandas capturadas por los satélites. Ya casi para acabar y antes de pasar a abrir el SIG, solo os quiero mostrar que cuando hacemos, por ejemplo, lo que hacen las cámaras digitales es que cogen en el canal, las cámaras digitales tienen el canal rojo, el verde y el azul. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo funcionan? Digitalmente, si ponen la luz visible roja dentro del canal rojo, la luz visible verde dentro del canal verde y la luz visible azul dentro del canal azul, se obtiene una imagen de color natural o de color real. En cambio, si con los mismos canales RGB, rojo, verde y azul, incorporamos, añadimos bandas del espectro electromagnético distintos al rojo, al verde y al azul, obtenemos imágenes de color falso. ¿De acuerdo? Y es así como se pueden identificar algunos fenómenos. Por ejemplo, aquí es que falta una cosa que no sé si debe haber un fallo en la web, que lo miraré luego, pero aquí lo que falta vamos a ver esto del falso color se ve de forma muy clara en este ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Esto es en color natural, donde hemos puesto la luz verde en el canal verde,
roja en el canal rojo y azul en el canal azul, y tenemos una imagen como la vemos directamente, como generan las fotografías, las cámaras de fotografías digitales, y en cambio es la misma imagen, pero en el canal azul, perdón, en el canal rojo le hemos puesto la banda 12, que si vemos aquí, la banda 12 corresponde al SWIR, al infrarrojo de onda corta. Le ponemos el 12 en el verde, que el 8 es el infrarrojo cercano, y el 4, que es el rojo, en el azul. Entonces nos genera este falso color. Esto es una combinación de bandas. Aquí esta combinación de bandas, si la realizamos en un SIG o en un visor, que al final es un SIG pero de forma, que es una plataforma online, si lo realizamos esta combinación de bandas de color artificial, podemos ver incluso en este momento concreto dónde está la lengua de fuego. No solamente qué es lo que se ha quemado y lo que no, que en la imagen de color natural se intuye, pero no se acaba de ver exactamente. No solo eso, sino que lo que vemos es la lengua de fuego. En esta combinación de bandas también se observa, pero tal vez no es tan llamativo. Entonces, estos son combinaciones de bandas, estos son, para decirlo de alguna manera, son procesos muy, muy llamativos, pero que al combinar bandas, el resultado que tenemos es un resultado visual, pero no tenemos un resultado que influya el valor de píxel. ¿Qué quiere decir con esto? Que aparte de la combinación de bandas, que es visual, así como lo podéis ver con colores distintos, los índices sí que cogen las distintas bandas, las multiplican, las dividen, las suman, las restan, lo que sea que haga el indicador, y obtenemos un valor de píxel que sí que cambia realmente, es decir, al sumar y restar bandas, obtenemos una capa raster con valores de píxel que nos permiten extraer información y conclusiones del terreno que estamos estudiando. La combinación de bandas no tiene un valor de píxel asociado, es simplemente una visualización. De hecho, para que esto más o menos se pueda trasladar, a un SIG, es una imagen de color natural. Esto es una imagen de color natural que hemos obtenido en la platera, en la zona de estudio en la que hoy trabajaremos, y que la hemos obtenido pues mediante esto de aquí no tiene valor de píxel, porque lo que tiene son 3 bandas que se combinan. Y lo que nos está dando esta capa de aquí es la respuesta visual a la combinación de 3 bandas. Tenemos la banda 1, que corresponde al red, la banda 2, que es el green, y la banda 3, que es el blue. Por lo tanto, si nosotros pinchamos a información, ¿vale? Por ejemplo, en este pico de aquí, nos va a decir 3 valores de píxel, pero no nos va a decir un valor de píxel concreto, sino que nos va a decir el valor de píxel de cada banda. Lo mismo pasaría si hiciéramos la combinación de bandas, esta de aquí. Nos daría el valor de píxel de la banda 12, el de la banda 8 y el de la banda 4, pero en sí no nos proporcionaría un valor de píxel como si nos proporciona, por ejemplo, un MDT, un modelo digital de elevaciones del terreno, que te está diciendo la altura, la altitud del terreno. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que a partir de estas bandas que genera el sensor multiespectral podamos obtener indicadores que nos ayudan a evaluar, por ejemplo, la vegetación o la nieve en el caso de la práctica? Pues vamos allá, vamos a ver esto. ¿Hasta aquí claro? ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que es un poco denso, pero bueno, tampoco. Todo bien, es muy interesante. Explicas muy Muchas bien, gracias. está claro, gracias.
Pues yo os animo a que bueno, si tenéis un momento, yo sé que tenéis mucho trabajo en el máster y con esta asignatura y con las demás se os junta todo y además cada uno tiene su trabajo. Quiero decir que sé que no hay tiempo, pero si algún día tenéis un poco de curiosidad, os animo a que entréis en esta página web de aquí y que intentéis, que, inte- en- perdón, que intentéis seguir los pasos y explorar por vosotros mismos, porque realmente es una web muy interesante que os sirve para varias cosas, no solo para visualizar los resultados, sino que también podéis descargaros material desde aquí, podéis generar los índices que yo os enseñaré a generar desde un SIG, los podéis generar desde esta plataforma y directamente bajaros los índices ya calculados. Bueno, esto no os lo tendría que decir porque si os lo digo ahora, mucha gente dice, bueno, ¿para qué queremos un SIG, no? Pero bueno, está bien que si estáis estudiando este máster sepáis hacerlo con un SIG, porque al final es como lo hace la plataforma, pero a través lo hace por detrás, ¿no? Nosotros lo aprenderemos a hacer pues con un SIG de escritorio. Pero es muy interesante esta página, mi consejo es que la exploréis, hay muchos recursos, es un repositorio de muchas imágenes de satélite distintas de la NASA, está el satélite Sentinel, está Landsat, está el MODIS, hay varios satélites y se pueden descargar datos crudos por bandas y datos procesados. Bastante interesante. Y si son cosas pequeñas, es decir, cosas que no son muy específicas, y por ejemplo, como hago investigación, bueno, ya lo hago con el otro, pero cuando tengo que entregar algo, lo tengo que hacer yo. Pero para ver la primera impresión, algo rápido que me sale, lo hago con el otro y va bastante bien. Bueno, este webinar no lo va a ver mi jefe, por suerte. Entonces, vamos allá. Nosotros tenemos con el dron, volamos aquí a una altura aproximada de unos 60 metros y generamos con estas 4 bandas que os digo, que antes os he explicado, la red, green, Perdona, la infrarrojo. tenemos por arriba. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Hola? Es mi culpa, perdona. Seguir. Ah, de acuerdo, no sé qué ha pasado hoy. De hecho, ni me he enterado. Entonces, aquí tenemos una ortofotomapa que la hemos hecho con la combinación de bandas red, green, blue, poniendo en cada una de las bandas, o sea, poniendo cada una de las bandas en el canal que le pertenece. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace utilizando el plugin por ejemplo, una manera de hacerlo es utilizando el plugin que os proponemos en la práctica en uno de los tutoriales. Entonces es muy importante que para hacer la práctica 4 realicéis los 6 tutoriales uno por uno y uno tras otro. Porque si no, si directamente intentáis hacer la práctica 4, os va a costar mucho, os van a salir muchas dudas y bueno, yo al menos me cogería incluso ansiedad porque es muchas cosas que si no has hecho los 6 tutoriales bien hechos, uno tras de otro, podéis encontraros problemas, ¿de acuerdo? Entonces, la combinación de bandas se explica en uno de los tutoriales y yo aquí no me voy a centrar en ello porque lo que os quiero enseñar es hacer un índice, como el que vais a tener que hacer en la práctica para analizar la nieve. Yo aquí trabajo con vegetación y como os he explicado antes, vamos a ver distintas parcelas y mediante las 4 bandas que tenemos, la RETH, el NIR, que es el infrarrojo cercano, el infrarrojo cercano al rojo, perdón, la banda cercana al rojo, el verde y el rojo, con estas 4 bandas ya podemos hacer bastantes índices de vegetación. ¿De acuerdo? El más conocido, o uno de los más conocidos, es el NDVI, que es el índice de diferencia normalizada. Y lo que mira este índice es la salud de la vegetación. De hecho, vosotros vais a calcular el mismo, pero para la nieve.
No sé si es exactamente el mismo que os propongo, pero la cuestión es que está para la nieve, está para el agua y lo que se hace en este caso, a ver, este de aquí, índice de vegetación de diferencia normalizada, lo que hace es dividir la diferencia, es decir, mira la diferencia entre el infrarrojo cercano y el rojo y lo divide por la suma de estas mismas bandas, ¿de acuerdo? Esta fórmula de aquí es la que se tiene que aplicar con los rasters que tenemos. Ahora que ya habéis acabado la mayoría de vosotros la práctica 2 sobre los MDTs, los MDS, la altura de los edificios, etcétera, lo que estabais haciendo en ese momento era coger la diferencia entre el modelo digital de elevaciones del terreno y el modelo digital de superficies y de esta manera sacabais la altitud que hay de los objetos. Eso puede servir para mirar la altura de la vegetación de un bosque, las alturas de edificaciones de una ciudad, etc. Aquí lo que vamos a hacer, en lugar de manipular datos de altitud, lo que vamos a hacer es manipular datos de reflectancia. Cada uno de estos píxeles, vamos aquí, por ejemplo, en el Red Edge, y si lo activamos, estas capas, como son píxeles con información asociada, no tienen ninguna pigmentación, por lo tanto son en blanco y negro. Aquí tienen una escala del blanco al negro, pero que lo podríamos modificar y poner, por ejemplo, en una graduación de azul, ¿vale? Quiero decir que esto en sí no explica nada. Aquí lo único que te está diciendo que estos píxeles de aquí tienen una reflectancia menor que estos píxeles de aquí, en esta banda concreta del espectro electromagnético. ¿De acuerdo? Con el Red Edge. Entonces pinchamos aquí y vemos que aquí solo nos da un valor porque solo es una banda y este valor nos aparece aquí. Con la calculadora raster, que es la misma que hemos utilizado para calcular las alturas de los edificios, lo que hacemos es aplicar esta fórmula aquí. Entonces venimos aquí y lo primero que tenemos que hacer, si utilizamos este Raster Calculator que aparece como herramienta nativa, como solamente necesitamos el NIR y el RED, pues venimos aquí, seleccionamos el NIR y el RED, aceptamos y ya con estas dos capas de input venimos a la expresión y aquí sí nos aparece la calculadora y lo que le vamos a decir es esta de aquí, el NIR, vamos a replicar la fórmula, menos el RED dividido por el NIR más el RED. Y le damos a OK. Aquí podemos seleccionar el valor de píxel, que si lo dejamos por defecto, estas ortofotomapas con los que trabajo tienen 2 centímetros de resolución y son bastante y tardan muchísimo. Entonces podemos decidir qué sistema de referencia cartográfica queremos, que por defecto si lo dejamos normal nos cogería la de la capa anterior. Le damos a OK, que yo no lo voy a hacer porque tarda mucho, pero haciendo exactamente lo mismo he obtenido esto de aquí, que es el NDVI, y aquí sí que vemos que nos da un valor de píxel que representa el valor asociado al índice NDVI. Normalmente los índices son valores que van de 0 a 1 o de menos algo a 1. Tienen un rango de valores. En este caso, el índice NDVI tiene valores que son menores a 0, pero no representan vegetación. Los que son menores a 0 son espacios que son ermos o son espacios de agua. De 0 a 1 están los espacios de vegetación. Contra más cercano al 1, más salud de la vegetación tenemos, y contra más cercano al 0, menos salud de la vegetación tenemos. Salud de la vegetación o
densidad de vegetación o presencia de vegetación. Vamos a ver, aquí, valores cercanos al 1, encontramos estas zonas de aquí, que corresponden, si activamos la ortofoto, estos valores corresponden a la zona de marismas, que están húmedas, tienen una vegetación muy verde, muy ufana, muy, no sé cómo es, ufanosa, muy, no sé, espléndida, muy... Para conceptos de signo, pero por el castellano sí que necesito ayuda, chicos. Bueno, la cuestión. En cambio, espacios de aquí, si volvemos al NDVI, espacios cercanos al 0 podrían ser, por ejemplo, estas zonas de vegetación de aquí. Si nos fijamos, las zonas de sombra, que son estas de aquí del pisoteo, influyen mucho en el valor del índice. Y es que el color, este índice es muy sensible al color. Por lo tanto, las sombras lo pueden llegar a influenciar. Lo pueden llegar a influenciar hasta el punto de alterar el valor del índice y proporcionándonos un valor falso del índice, como por ejemplo este de 0,34, expresando que aquí realmente hay vegetación, cuando en realidad no la hay. Ahí sería un valor parecido, incluso aquí que sí que hay vegetación, nos presenta un valor más alto. Entonces, para este caso tenemos índices que son más adecuados, que son, por ejemplo, este, que lo que hace es que ajusta el valor de la vegetación en función del suelo en el que se encuentra y funciona muy bien por espacios donde hay vegetación muy poco densa. Yo he aplicado este índice donde la L es una constante que tiene que ser 0 si la vegetación es muy densa y 1 si la vegetación es poco densa. En nuestro caso, como es poco densa, le he puesto 1 y si calculásemos exactamente igual que hemos hecho con el Raster Calculator anteriormente, pero aplicando la fórmula esta, lo que tendríamos sería este índice de aquí, que no está ajustado tampoco, pero vemos que nos ha desaparecido los efectos de la sombra. Lo correcto sería ajustar esta constante, la L, hasta encontrar valores de la vegetación similares al NDVI, pero que pudieran eliminar, o sea, que pudiésemos eliminar los valores de las sombras. Esto ya es una cosa un poco aplicada a vegetación que tampoco no es de mucho de vuestro interés. Bueno, igual sí, pero no es el objeto de la práctica. Entonces, vamos a trabajar con el NDVI, pero os quería enseñar pues, que también hay otros indicadores que pueden mejorar y que según el objetivo que tenemos es el que tenemos que aplicar. Nosotros trabajaremos con el NDVI y vamos a ver de estas 7 parcelas que tenemos, cuáles son las que han resistido mejor o las que tienen una tasa de vegetación más sana al cabo de un año de haber sido plantadas, ¿no? Y para ello lo que tenemos que hacer es extraer información de un polígono, de un raster a un polígono. Esto se hace a través de las estadísticas zonales de QGIS, ¿no? Carla. Sí. O sea que la constante L, aparte de 1 o 0, también puede tener valores intermedios que hay que ir probando para encontrar lo más adecuado. Exacto. Si en este caso concreto, si yo lo quisiera implementar aquí, lo que tendría que hacer es buscar en la literatura científica si hay algún trabajo que haya estudiado cuál es esta L constante en playas. Porque si hay alguna persona que ya lo ha hecho, yo tengo que utilizar ese valor si lo han hecho de forma revisada por pares. Es decir, si la literatura científica lo avala, yo tengo que utilizar ese valor. Vale. Si no lo encuentro, lo que haría es probar esa L en valores más cercanos al 1 que al 0, porque la vegetación es muy poco densa, hasta que me mantuviera los valores de vegetación similares al NDVI, pero los valores del suelo me los bajara
a valores cercanos a 0 y me eliminara el factor de las sombras. Porque aquí lo que me ha hecho es Vale, eliminar muy vale. bien el factor de las sombras, pero me ha mantenido muy mal el valor de la vegetación. Sí, Por sí, lo tanto, no claro. estoy de acuerdo con, con lo que me ha Vale, dado. Pero bueno, perfecto. para que veáis que no solo hay un índice de vegetación, hay muchos. Vale, vale. Perfecto. ¿De Gracias. acuerdo? De nada. Bien. Entonces vamos a seguir una estadística zonal, que es exactamente la misma herramienta que habéis utilizado para extraer la altitud, la altura de los edificios del raster, ¿no? En la práctica del LIDAR, pues exactamente vamos a hacer lo mismo. Y podría hacer de otras maneras, pero pienso que para consolidar conocimientos vamos a utilizar estas herramientas que ya conocéis y así no liamos más. Pero solo tiene una banda, porque el indicador lo que ha cogido es multiplicar, dividir, etcétera, restar, sumar distintas bandas y proporcionarte un nuevo raster. Por lo tanto, cuando trabajamos y queremos extraer información objetiva del territorio, más que una combinación de bandas, lo que tenemos que hacer es elaborar un índice. Y aquí, vamos a ver, yo dentro de cada parcela quiero saber la media. Y también quiero que me diga el valor más alto y el más bajo. Quiero que me diga la mediana y la desviación estándar, que estas son las medidas, bueno, los parámetros estadísticos que son interesantes en estadística descriptiva. Ya me lo ha generado. Vemos que estas parcelas ahora tienen un valor asociado y que para ir rápido, aunque no sea la mejor forma, voy a ver la media normal, no la mediana, voy a ver la media y vamos a ver si representamos esto por la media. Venimos aquí y lo graduamos en función de la media, que me dé un valor este mismo. A cambiar, a invertir esto, que me dé valores más claritos según si los valores son bajos y valores oscuros si los valores de píxel son altos. Vemos que el NDVI de estas parcelas es un valor muy bajo, porque en realidad estamos estudiando vegetación que es muy poco densa y además esta es una imagen que se tomó en agosto porque queríamos ver realmente las plantas que están bien de salud. En agosto son aquellas que realmente están bien y en agosto son las que no están, las que están quemadas o las que están las que han muerto ya directamente se ven mal. En realidad, y para hacerlo bien en vegetación, lo tendríamos que haber hecho un análisis temporal, no solo en agosto, sino en primavera, en verano, en invierno y comparar. Y de esta manera ver si la tasa de salud o vitalidad de la planta es estable durante todo el año. Y bueno, vamos a ver aquí. Realmente esto es verdad, esta parcela de aquí ha sobrevivido mucho mejor que la otra. De hecho, las fui a ver a campo hace poco y, bueno, igual pensáis, esta señora que hace con plantando cuatro plantas y yendo ahí a la playa a ver, pero realmente sí, realmente es un poco friki y me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque, no, ¿tú de qué trabajas? Bueno, yo planto plantas en la playa y voy a ver si viven o mueren. Te pagamos todos, ¿eh? Ya. La gracia está en que esta parcela de aquí, por ejemplo, ha sido capaz de ganar un palmo más de sedimento que esta de aquí. Por lo tanto, con esto lo que queremos demostrar, o lo que queríamos demostrar, es que si plantamos esta especie de forma organizada a lo largo de la playa, la tasa de erosión de la playa puede ser mucho menor. ¿Cuánto menor? Lo estamos analizando.
Este, por ejemplo, ha tenido una tasa de supervivencia todavía mayor y creo que esto, de hecho esto está mal porque si lo calculáramos en el indicador que toca, que es el que tiene en cuenta el suelo, esto saldría diferente porque esto está influenciado por el valor de las sombras, pero bueno, ahora en un escenario hipotético y teórico vamos a imaginar que las sombras pues son vegetación, ¿no? Pero en este caso no sería lo más adecuado. Aquí vemos que esta parcela que se hizo tan grande, la tasa de supervivencia fue muy baja, se murieron todas las plantas, en cambio en esta hubo una supervivencia muy alta y entonces el siguiente paso es relacionar, que es bueno, ya lo hemos hecho, pero tampoco no es objeto de la práctica, relacionar la tasa de supervivencia con la ubicación, si está más cercana, si está más protegida, si está cerca de una trampa de interferencia eólica, si no, etc. Y esta es la forma en que podéis trabajar y podéis realizar vuestra práctica 4, donde tenéis que calcular la cantidad de nieve que hay en una pista de esquí para poder determinar qué espacio es esquiable y qué espacio no. Son dos aplicaciones, una más científica y la otra mucho más de gestión territorial, de dos espacios diferentes. Aquí vemos que en este espacio, a ver, se carga. En este espacio probablemente está alterado por las sombras y si lo sacásemos veríamos muy lento. Perdón, me estaba equivocando todo el rato. Si sacásemos la influencia del suelo, veríamos que esta tasa varía mucho. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la metodología que se usa para aplicar indicadores, que no dista mucho de lo que habéis hecho con los rasters anteriormente, y lo más complicado, lo más novedoso es la adquisición de esas imágenes de satélite, la combinación de bandas para obtener imágenes en falso color o en color natural, la rectificación atmosférica, etc. Para ello, muy importante, repito de nuevo. Sí, pensaba que había dejado de grabar. Para ello, muy importante es seguir los 6 tutoriales. Si os pensáis que ya sabéis hacer uno, por favor, hacerlo. Seguro que hay algo, o muy probablemente hay algo que no lo sabéis hacer, o que es nuevo, o que aprendéis, o que vais a aprender. Es importante hacer las 6 y una vez hagáis las 6, la práctica 4 os va a parecer bastante simple. Eso no significa que no vayáis a tener dudas. Cualquier cosa en los foros y vamos avanzando juntos, ¿de acuerdo? Ya veis que son módulos que están bastante pautados, pero no todo está pautado. Está pensado para que cuando os encontréis con inconvenientes como los outliers del LIDAR o la disolución de edificios en la práctica 2, que está llevando un poquito de polémica, que podáis acceder a los forums y preguntar y entre todos aprender, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda que pueda resolveros? Ha quedado claro. ¿No? ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Pues bueno, os animo a que sigáis todo con bien. el módulo, que no lo dejéis, aunque si veis que alguna práctica es un poco complicada y no llegáis a todo, podéis dejarla para la recuperación, no hay ningún problema. De hecho, yo lo haría así, preferiría hacerlo en dos fases y bien hecho que mal hecho y en una fase. Por lo tanto, os animo a que sobre todo lo hagáis bien. Y si eso significa que tenéis que entregar alguna práctica en recuperación, adelante. ¿De acuerdo? Gracias por haber venido al webinar. Os lo colgaré, os avisaré de que os lo cuelgo y vamos avanzando. Quedan 2 semanitas, creo. 2 semanas, sí, acaba el día 5.
3 semanas, perdón. Así que no os durmáis. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias. Bien, Adiós. gracias. Gracias. Adiós, Carla. Venga, adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.